Bueno, entonces continuamos en este segundo video hablando de el tema de impedancias. Entonces vamos primero a definir el concepto de impedancia. Impedancia es la oposición que un elemento de un circuito presenta a la corriente en el dominio de los fasores. Pues tengamos en cuenta bien ese concepto. Lo repito, es la oposición que un elemento de un circuito presenta a la corriente en el dominio de los fasores. La impedancia es Z igual a Z con un ángulo determinado, donde definimos que Z va a ser igual al voltaje sobre la corriente con un ángulo determinado. Esa impedancia se da en ohmios. En circuitos DC hablábamos de la resistencia, en AC hablamos de la impedancia, pero pues dicha impedancia se va a dar, o esa parte resistiva se va a dar en ohmios. En la impedancia decimos que va a ser igual a 0.707 Bm sobre 0.707 Im. Entonces tenemos que la impedancia siempre va a ser el valor RMS de una señal. Cuando nosotros hablemos de impedancia, ya tenemos que mentalizarnos que vamos a hablar es de valores RMS. Entonces estos valores RMS van a ser 0.707 sobre 0.707 voltaje sobre intensidad nos da impedancia, que es lo que normalmente manejamos por la ley de Ohm. Tenemos en los circuitos RLC tres tipos de impedancia: la impedancia resistiva, la impedancia capacitiva y la impedancia inductiva. Vamos a mirar cada una de ellas. Entonces empecemos por la impedancia resistiva, es decir, ZR, que sería nuestra impedancia resistiva. ¿A qué va a ser igual? Esa impedancia resistiva va a ser al voltaje R sobre una corriente, es decir, al voltaje que tenemos sobre la resistencia y sobre, la corriente que pasa por dicho voltaje, y eso va a ser igual a R con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Pues porque tenemos un valor resistivo y ustedes saben que la parte resistiva no va a tener parte imaginaria, entonces pues nos va a dar 0 grados. Tenemos la impedancia capacitiva, es decir, ZL, ¿a qué va a ser igual? ZL, esa impedancia, capacitiva no sino inductiva, porque nos referimos es a la bobina, va a ser al voltaje sobre la bobina sobre la corriente. Y eso va a ser igual a el voltaje de la bobina con un ángulo de 0 grados, y como tenemos un desfase que ya habíamos dicho o habíamos hablado anteriormente, el desfase que hay entre voltaje y corriente, entonces decimos que va a ser una corriente con un ángulo de menos 90 grados, es decir, un adelanto de 90 grados con respecto a la señal, y eso va a ser igual, hacemos esa división, BL sobre I, BL sobre I, y decimos 0 menos 90 grados, el menos de la ecuación, entonces nos quedaría con un ángulo de 90 grados. Esa sería la ecuación que tendríamos para ZL.
Ese ZL que tenemos que es con 90 grados, pues también es igual a WL, frecuencia angular, por el valor de la bobina con un ángulo de 90 grados. También lo definimos de esa forma. Y finalmente, pues, ese ZL va a ser igual, ZL va a ser igual a JWL, y que es igual a JXL. Entonces, SXL va a ser nuestra reactancia inductiva. Entonces acá tenemos, ya lo habíamos visto anteriormente, pero acá tenemos la impedancia inductiva y finalmente pues esa impedancia va a ser J por la reactancia inductiva. Entonces esta va a ser una parte imaginaria, no va a tener parte real, solo va a tener parte imaginaria en este caso. Entonces esa sería la ecuación para la impedancia de tipo inductivo. Vamos a mirar ahora el caso de la impedancia de tipo capacitivo. Entonces la impedancia de tipo capacitivo, que va a ser ZC, entonces ZC también pues lo definimos inicialmente. ZC va a ser igual a BC sobre I por ley de Ohm. Entonces decimos que la impedancia es igual al voltaje sobre la resistencia, y eso va a ser igual a BC con un ángulo de 0 grados, y en este caso tenemos un desfase de la corriente con un ángulo de 90 grados. Haciendo la división, pues nos va a dar BC sobre I 0 menos 90 con un ángulo de menos 90 grados. Entonces ahí nos daría, entonces tendríamos ese ángulo de 90 grados. Eso va a ser igual a menos J por los 90 grados, 1 sobre WC, y se va a dar en ohmios. Y eso nos queda igual también a decir menos JXC. Y eso nos da en ohmios. Entonces ahí tendríamos la impedancia, tenemos los distintos valores de impedancia, las distintas fórmulas, perdón, de impedancia que tendríamos que tener en cuenta. Fíjense que esos valores de impedancia pues son los mismos que trabajamos anteriormente, y solo que los vamos a aplicar acá nuevamente. Veamos un ejemplo, apliquemos esto a un ejemplo. Nos dice el ejemplo, dado BL igual a 100 seno, entonces BL igual a 100 seno de 400T más 70 grados, y L igual, L es la bobina y se da en henrios, entonces 0.2 henrio. Determine IL, hallar IL. Es lo que nos está pidiendo el circuito. Entonces tenemos la frecuencia angular, tenemos la amplitud, tenemos el desfase y tenemos el valor de la bobina. Entonces tenemos que pues aplicar
esos valores. Entonces, ¿qué sería BL? Si dijimos que eran impedancias, entonces tenemos que hallar el valor de BL en impedancia. Y ese valor en impedancia pues sería el valor RMS de 100. Valor de RMS 100, pues lo que hacemos es coger y decir que esto es igual a 0.707 por Bm, y Bm son 100 voltios, y eso nos va a dar 70.7 voltios. Entonces ahí tenemos nuestro valor BL, pero en RMS, porque como vamos a manejar impedancias, ya sabemos que todas las impedancias se manejan es con los valores RMS. ¿Qué más tenemos? W, tenemos el valor W aquí a los 400 radianes sobre segundo, nuestra velocidad angular, que pues el mismo ejercicio no la está entregando. ZL, ¿a qué sería igual? De acuerdo a las fórmulas que nosotros vimos, tenemos varias fórmulas, decimos que es igual a JWL. JWL. Tenemos el valor de W, tenemos el valor de L, entonces podemos hallar nuestra impedancia, y la impedancia nos dice que es igual entonces a J factor de W. W lo tenemos que son 400, y tenemos L, ¿cierto? Entonces L es 0.2, 0.2, y él pues nos va a entregar el valor de ZL, que va a ser igual, hagamos la cuenta, entonces decimos que eso es igual a J80 ohmios, porque es un valor de impedancia. Pero el ejercicio no nos está pidiendo el valor de la impedancia, nos está pidiendo el valor de IL, es decir, de la corriente que está pasando por el circuito. Entonces decimos que IL va a ser igual a BL, que ya lo tenemos, sobre ZL. Voltaje sobre resistencia nos va a dar corriente, ¿cierto? La ley de Ohm la seguimos manejando. Entonces BL es 70.7, entonces un punto 70.7 con un ángulo de 70 grados sobre J80. Entonces ahí tenemos nuestros dos valores. Eso, si hacemos esa conversión, pues tenemos que mirar para poder hacer ese cálculo, hacer la conversión. Entonces la conversión nos dice que abajo 70 grados sobre este J80. ¿Cómo nos queda al convertirlo? Tomamos esta parte, pasaría a ser nuestra parte real, ¿cierto? No es, perdón, nuestra magnitud. Entonces decimos 8 con un ángulo, y el J como no es menos J, sino es J, nos está indicando que son 90 grados. 90 grados. Entonces ahí tenemos ya la ecuación para hallar el IL. Entonces tenemos que IL va a ser igual a los 70.7 sobre 80, que eso nos dará 0.88, si no
84 amperios con un ángulo de menos 20, porque 70 menos 90 nos va a dar menos 20. Ustedes ya son expertos trabajando la parte de rectangulares, polares, operaciones entre los mismos. Entonces, aquí tendríamos nuestro valor de IL. Ese sería el valor de IL, pero ese valor está en el término de la frecuencia, es decir, en el término de los fasores. No lo están pidiendo en el dominio del tiempo, pues tenemos que llevar esto al dominio del tiempo. Como acá está en términos de fasores y en términos de impedancias, pues tenemos una afectación con nuestro valor RMS, porque esto es un valor RMS. Entonces nos toca llevarlo a términos del tiempo para dar la respuesta al ejercicio. Entonces miremos esto en términos del tiempo, cómo nos quedaría. Vamos a ponerlo en otro. Seno de 400 T menos 20 grados. Ahí sí estamos volviendo a términos del tiempo. Entonces decimos que esto va a ser igual. Hacemos esos cálculos. 1.25 seno de 400 T menos 20 grados. Este valor está en términos del tiempo y el que tenemos aquí arriba y este que tenemos acá está en términos de la frecuencia siendo RMS. Entonces no se les olvide y tengan siempre en cuenta que cuando tenemos que pasar de un valor RMS en términos de un valor, perdón, de impedancia que está en fasores y es un valor RMS, pues tenemos que volverlo al valor pico, como en el caso que tenemos acá, volvemos a nuestro valor pico y volvemos a nuestra función del tiempo. Entonces cuando ustedes les digan hallar en términos de la impedancia, nos quedamos en fasores, nos quedamos con nuestro valor RMS, pero si nos dice dar la respuesta en términos del tiempo, pues tenemos que conversión para llegar a este valor. Y espero que este ejercicio haya sido muy claro. Si tienen dudas, por favor háganmelas saber de una vez, con eso no generamos confusiones. Y ahorita hacemos otros ejemplos posterior a este, pero la idea es que ustedes pues tengan claro el concepto del manejo de impedancia. Gracias.